A ver, hoy vamos a explorar una década clave en la historia de Chile, un momento en que el país básicamente intentó acelerar su camino hacia la era industrial. Fue una apuesta con un costo altísimo y que sin duda cambiaría al país para siempre. Y eso es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Puede un país, por decreto, volverse próspero? La respuesta, como se pueden imaginar, no fue para nada sencilla, porque sí, por un lado se construyeron industrias gigantescas, pero, por el otro, se desató una crisis económica que casi pone al país de rodillas. Bueno, para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que retroceder un poco. Todo esto arrancó con un sueño, una visión muy ambiciosa para el futuro de Chile que nació justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta estrategia tenía un nombre: industrialización forzada, y durante el gobierno del presidente Gabriel González Videla se convirtió en la política oficial. La idea era simple, al menos en teoría. El Estado iba a tomar las riendas, iba a proteger la industria nacional con aranceles, a darle subsidios y a invertir directamente para construir una base industrial sólida. Estaban convencidos de que ese, y solo ese, era el camino hacia la modernidad. Y ojo, que esto no se quedó solo en palabras o en discursos. Para nada. El Estado realmente puso manos a la obra y empezó a invertir una cantidad masiva de recursos para, literalmente, construir una nueva economía desde cero. Y aquí es donde vemos la escala de esta ambición. Miren estos nombres. Se fundó la siderúrgica de Huachipato en 1950. La Empresa Nacional del Petróleo, la famosa ENAP, también en el 50. Y no solo eso, también la fundición de cobre de Paipote, el programa de electrificación nacional con Endesa, hasta una planta nacional de azúcar, y ANSA. O sea, estaban creando los pilares de una futura potencia industrial. Pero claro, todo este progreso no salía gratis. Tenía un costo, y uno muy alto. La pregunta era, ¿de dónde salía el dinero para financiar todo esto? Bueno, la decisión fue exprimir a los sectores de siempre, a los tradicionales, y esto, como veremos, creó un desequilibrio muy, pero muy peligroso. La política fue muy clara y totalmente deliberada. Por un lado, tenías el sector industrial, que era el favorito. Se le protegía con aranceles, se le daba crédito fácil, el Estado invertía directamente a través de la Corfo. Era el niño mimado. Y por el otro lado, tenías a la agricultura y la minería, a los que básicamente se les ordeñaba. Se les aplicaban controles de precios, tipos de cambio que los perjudicaban y una carga de impuestos altísima, tanto directos como ocultos. La idea era sacarles la riqueza para dársela a las nuevas industrias. Hay una frase de un análisis de la época que lo resume todo, es perfecta. Decía que el Estado estaba literalmente matando la gallina de los huevos de oro, y el mejor ejemplo era la minería del cobre. Le pusieron tantos impuestos y un tipo de cambio tan desfavorable que al final la inversión simplemente se ahogó. Nadie quería invertir en un sector que estaba siendo castigado. Mientras tanto, ¿qué pasaba con la agricultura? Pues estaba estancada. No solo por los controles de precios, que ya era un problema grave, sino por una estructura de propiedad de la tierra que venía de siglos atrás. Y para que se hagan una idea de lo extremo que era, miren este dato de 1955. Menos del 7% de las fincas controlaban más del 81% de toda la tierra agrícola, una concentración brutal que, por supuesto, hacía imposible que la producción creciera como el país necesitaba. Entonces, tenemos una economía totalmente distorsionada. ¿Y cuál fue la gran solución del gobierno para manejar todo este enredo? Pues complicarlo todo todavía más. Crearon un sistema monetario que era un verdadero caos. Escuchen bien esto. Para el año 1950, Chile llegó a tener 8 tipos de cambio oficiales distintos, y todos funcionando a la vez. Una locura. Esta tabla de 1955 lo muestra a la perfección. En la práctica, esto significaba que un dólar no valía lo mismo para todos. Su valor dependía de quién eras y, más importante, para qué lo ibas a usar. Era un laberinto. A ver, fijémonos en los números de 1950 para entenderlo. Un productor de oro recibía unos 13 pesos por dólar, pero a una gran empresa de cobre le daban 19 pesos. Luego, para importar ciertas cosas, había un dólar a 50 pesos. Y para otras transacciones, había un dólar libre a 90 pesos.
¿Qué era todo esto en el fondo? Una red gigantesca de impuestos y subsidios totalmente escondidos. Y bueno, ¿qué pasa cuando juntas un gasto público por las nubes con un desorden monetario de este calibre? Pues que, inevitablemente, enciendes la mecha de una bomba de tiempo. Y esa bomba se llamaba inflación. Ya con el presidente Carlos Ibáñez en el poder, la cosa se salió de control. Miren la secuencia. En 1952, un 22% de inflación. Al año siguiente, 56%. Y para 1954 ya iba por el 71%. La inflación no solo subía, se estaba comiendo los ahorros de la gente y el descontento social era cada vez más grande. Y el clímax llegó en diciembre de 1955. La inflación anual alcanzó un récord histórico para la época, un brutal 83.8%. Ya no era un problema, era una crisis económica total. El país estaba al borde del abismo. Con la economía en caída libre, sin saber muy bien qué hacer, el gobierno tomó una decisión desesperada: pedir ayuda. Hizo un llamado de emergencia a expertos de fuera. Y así fue como en 1955 aterrizó en Chile un equipo de consultores de Estados Unidos, conocidos como la Misión Klein-Sachs. Su trabajo era básicamente el de un equipo de médicos de emergencia: diagnosticar la enfermedad de la economía chilena y rápido recetar una cura. Y la receta de la Misión Klein-Sachs fue bastante clara y directa. Primero, cortar el gasto público. Segundo, ponerle un freno al crédito del Banco Central. Tercero, y esto era clave, terminar con el caos de los tipos de cambio y dejar solo dos. Cuarto, controlar los reajustes de salarios. Y quinto, empezar a eliminar los controles de precios. Básicamente, era un plan de choque. Pero, ¿qué pasó en la realidad? Aquí viene lo interesante. El gobierno sí aplicó algunas de las medidas más duras, las que servían para bajar la fiebre de la inflación en el corto plazo. Pero las reformas de fondo, las que iban a darle estabilidad a la economía a largo plazo, esas simplemente las ignoraron por completo. Se quedaron a mitad de camino. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el balance final de esta década tan contradictoria? Bueno, por un lado, hay que decirlo, la misión de construir una base industrial se cumplió. Ahí estaban las nuevas fábricas. Pero, por otro lado, se dejó a la agricultura y a la minería muy debilitadas. La economía quedó llena de distorsiones profundas. Y lo peor de todo, se sembró la semilla de una inflación crónica que iba a ser un dolor de cabeza para Chile por décadas. O sea, el país tenía sus siderúrgicas, sí, pero el precio fue una inestabilidad económica que lo paralizaba. Al final, la historia de esta apuesta de 10 años nos deja con una lección muy potente sobre esos costos ocultos del progreso. Nos muestra ese equilibrio tan delicado que cualquier país en desarrollo tiene que encontrar. La pregunta queda en el aire: ¿vale la pena construir el futuro si para ello hay que hipotecar el presente?